Para el referenciado de la máquina, lo primero que vamos a hacer es encenderla y el programa inicia la presentación y empieza la carga de datos. Una vez la carga de datos ha finalizado, se encenderá la luz de la máquina. Ahora ya nos aparece la pantalla que indica que podemos iniciar el referenciado. Es muy importante, si hay alguna sierra, retirarla de la uña de avance para que pueda subir y bajar libremente y verificar que no habrá ninguna colisión entre la uña y la piedra de afilado. Ahora que todo está correcto, cierro la puerta y ya puedo pulsar el botón Start para iniciar el referenciado. Ahora ya habría acabado el ciclo de referenciado y tendríamos la máquina preparada para empezar a trabajar, pudiendo mover ya los ejes, cargando programa y realizando el afilado.